Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí de nuevo para hacer comentarios y análisis sobre muy especialmente áreas de la política internacional que son del profundo interés de todos los sectores de la República Dominicana, porque definitivamente hoy la República Dominicana está en los medios de comunicación, no solo ya porque la proyección que ha tenido el turismo internacional y la recuperación que ha tenido después de la pandemia, sino también por la profusión de noticias y de agencias internacionales que le están dando seguimiento a cada episodio que ocurre en nuestro país. Y en ese sentido, permítanme citar una anécdota de algo que yo viví cuando estuve en la Universidad de Maryland. En esa época yo era consultor de la Fundación Dominicana de Crédito Educativo, dirigida por los señores Alfonso Lócuar y el doctor Luis Heredia Bonetti, ambos queridos amigos ya desaparecidos. Y es que cuando yo llegué a un entrenamiento en la Universidad de Maryland, que está a unos 20 minutos de Washington, y establecí relaciones para ver todo el sistema de financiamiento en materia de crédito educativo que tenía esa importante universidad. Al conocer a varios de los profesores, porque me tocó inclusive tomar clases con algunos de los profesores de financiamiento de la educación superior, en una visita, en una cena que me invitó ese profesor a su casa, él me presentó a su señora y a sus dos hijos diciendo: conozcan a esta persona que viene de la República Dominicana. Cuando los pioneros llegaron aquí, allá por 1620, ya la República Dominicana tenía 200 años de historia. ¿Por qué cuento esta anécdota? Para que ustedes tengan una perspectiva histórica. Fíjense, un profesor de la Universidad de Maryland le dice a sus hijos: este señor viene de un país, de una isla del Caribe, isla compartida por lo que vino a ser República Dominicana y muy posteriormente Haití. Y le dice a sus hijos: este señor viene de un país donde ya ellos tenían 200 años de historia. Nosotros fuimos, tengo que recordarlo, 206 años españoles. Y todavía no habían llegado los primeros esclavos a Haití en esa época. Entonces, cito esta anécdota para que ustedes tengan una perspectiva de lo que son hoy en día todo lo que está circulando por las redes y noticias internacionales, y muy especialmente en la prensa canadiense, en la prensa norteamericana, en torno a la situación actual que se ha generado en Haití. Por ejemplo, tomando prensa norteamericana, el enviado especial de la ONU, institución que está ayudando a la policía de Haití, dice que no es suficiente, y tenemos que recordar que el programa anterior lo dediqué a el retiro de la señora Helen, y lo dije en castellano, la Lime, que era la enviada especial en su doble condición de la ONU en Haití. Y ella sorpresivamente se presentó, siendo representante de la ONU, del secretario general y de los organismos del BNUD en Haití, se presentó en la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, para decirle al Consejo Permanente y a los embajadores de la OEA que ya los gángsters y la banda de delincuentes que está controlando ya el 60% de Puerto Príncipe. Esa noticia dicha por la ex representante de la ONU en Haití debe ser una noticia que tenga un impacto a nivel para la comunidad internacional y todos los países de América Latina y el Caribe.
que un 60% de Puerto Príncipe ya está controlado por las bandas de secuestradores y sobre todo con el significado que tiene esto para todos los sectores. Por eso precisamente el actual ministro de Relaciones Exteriores de Haití, y como yo siempre le doy seguimiento a todas las cosas de América Latina y el Caribe, muy pocas personas en Haití recordarán, aquí en República Dominicana, recordarán el nombre del actual ministro de Relaciones Exteriores de Haití, que es el señor Victor Geneux en francés, el cual, al igual que lo hizo su presidente en su condición de ministro de Relaciones Exteriores y que lo hizo el primer ministro de Haití, Ariel Henry, desde que ocurrió prácticamente el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, han estado pidiendo la presencia de, no importa cómo se llamen, de militares de botas en Haití para poder enfrentar a las bandas de delincuentes que han tomado ya el control de un 60% de Puerto Príncipe. Y por otra parte, el primer ministro del Canadá también, lo que ha dicho es, Justin Trudeau, es que hay que afilar la puntería para sancionar a las familias miembros de la élite que en Haití son los que son responsables del financiamiento de esas bandas de delincuentes y que han desestabilizado la economía de Haití y también todo el escenario político con los costos que esto ha tenido para el pueblo haitiano. A un punto tal que el propio primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, dijo que se necesita un nuevo enfoque. Él dijo, hablando en su idioma en francés, un enfoque fresco para poner en el asiento, oigan esto, en el asiento del conductor al pueblo haitiano para construir una democracia fuerte en Haití. Miren, señores, quienes les hemos dado seguimiento a la historia de Haití desde 1804, muy especialmente cuando se declaró su independencia, sabemos lo accidentada y lo dramática que ha sido precisamente la historia de Haití. Y por esto sabemos que diferentes grupos, como el Grupo de Montana, han estado pidiendo una transición de 2 años para poder crear las condiciones para unas elecciones en el vecino país. Y en ese sentido, el mismo canciller de Haití, Victor Geneux, ha dicho que la policía de Haití, que tiene unos 9,000 oficiales, no puede mantener un orden en un país que tiene 11 millones de habitantes y que ya 780 oficiales de policía, 78 oficiales de policía, lo repito, 78 han sido asesinados. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay 2 cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana.
Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y hacíamos esa anécdota de carácter personal de cuando quien les habla llegó como consultor de la Fundación de Crédito Educativo a un entrenamiento de 6 meses en la Universidad de Maryland y un profesor de esa universidad le decía a su esposa y a sus 2 hijos, este señor viene de una isla del Caribe que cuando llegaron los pioneros aquí, ya ellos tenían 200 años de historia y tenían la primera universidad del Nuevo Mundo en 1538. Primera universidad del Nuevo Mundo por donde pasaron algunas de las glorias de la literatura española. Imagínense ustedes. Entonces, vuelvo a repetir que ya el propio canciller de Haití ha dicho que la policía actual de Haití, que tiene unos 9.000 oficiales, en un país que tiene 11 millones de habitantes, no tiene la capacidad de poder enfrentar a las bandas de secuestradores y gángsters que están controlando ya el 60% de la ciudad de Puerto Príncipe. Y por eso, lo destacó el propio canciller de Haití, han asesinado a 78 oficiales de esa organización. Y por supuesto, es el propio canciller de Haití también, Victor Geneux en francés, quien ha dicho que la seguridad, el problema de la seguridad en Haití plantea un problema de seguridad para toda la región por las migraciones masivas de haitianos hacia, y él lo mencionó a las islas del Caribe como las Bahamas, mencionó también a otras islas y por supuesto el caso de República Dominicana, que es un caso especial. Y el hecho de que esa ex representante de la ONU en Haití, recordemos que en el programa anterior lo dedicamos a que la nueva representante del secretario general de la ONU en Haití es la ex canciller del Ecuador, pero esta señora Helen Lalime, hablando en castizo, hizo un viaje sorpresivo a la OEA en Washington, siendo representante de la ONU, para alertar al Consejo Permanente de la OEA sobre la grave situación de seguridad que representa la situación de Haití para América Latina y el Caribe. Y sobre todo además, que hoy les estoy dando nombres que muy pocos sectores en la República Dominicana le dan seguimiento, o en las islas del Caribe, incluyendo a CARICOM, porque, por ejemplo, el señor Tarek Talama, ¿quién es Tarek Talama? Es el coordinador de la ONU para ayuda humanitaria y está buscando 700 millones de dólares, oigan bien, para ayudar a 3 millones de haitianos, de 5 que necesitan asistencia humanitaria, y hasta este momento prácticamente esas expectativas no se han concretado. Repito el nombre de que el señor Tarek Talama, coordinador de la ONU para asistencia humanitaria, está en búsqueda de unos 700 millones de dólares, dada la crítica situación en la que están, primero, 3 millones de haitianos de los 5 millones que necesitan asistencia humanitaria. Y que esas expectativas hasta este momento, lamentablemente, no se han concretado. Por eso he querido mencionar esa serie de nombres y la sorpresiva visita de la ex representante de la ONU en Haití al Consejo Permanente de la OEA para advertirle lo que representa la amenaza de la situación de Haití para la seguridad de América Latina y el Caribe. Por otra parte también, mirando aspectos internos de la política de Haití, no puedo dejar de informar al público que me sigue cada domingo en este programa El Reporte Saladín,
que independientemente de las interpretaciones que pueda hacer la planta de prensa del Washington Post en Washington sobre la situación que está ocurriendo en Jimaní, cerca de Malpaz, Jimaní-Malpaz, es que prácticamente, independientemente de las opiniones que ellos vierten sobre la verja perimetral que está construyendo el gobierno dominicano de unos 13 pies de altura, citando a ese artículo del Washington Post, y que tiene una extensión, esa verja perimetral, de unas 250 millas en la frontera, donde viven miles de haitianos, pero la República Dominicana, con una población de unos 11 millones, dice el Washington Post, y ese es el estimado de población que ellos tienen, de que en República Dominicana viven unos 500,000 haitianos y que en el año 2022 fueron deportados unos 170,000 haitianos desde la República Dominicana hacia Haití. Y por otra parte, que en enero del presente año, dice el Washington Post, fueron removidos de la República Dominicana unos 23,500 más. Independientemente de que, como lo dicen legisladores norteamericanos que estuvieron recientemente en nuestro país, esa es una facultad soberana del gobierno de la República Dominicana de deportar a los ilegales que entren a nuestro país, igual que todos los otros países de América Latina, incluyendo los Estados Unidos de América. Entonces, este tema ha provocado que inclusive hayan salido circulares del propio Departamento de Estado alertando sobre las situaciones que se están dando en República Dominicana, independientemente de que una serie de fundaciones y ONGs que operan en República Dominicana, constituidas por nacionales de origen haitiano, también están saturando los medios de comunicación de la prensa norteamericana, canadiense y europea en torno a las interpretaciones que ellos hacen de las decisiones que toma legítimamente el gobierno de la República Dominicana. Y que, independientemente de que la República Dominicana, a través del sector turístico, es una especie de, como lo dice precisamente este periódico que estoy citando, el Washington Post, que es un magneto para atraer el turismo hacia nuestro país, y el éxito que ha tenido República Dominicana en la recuperación del turismo, pero definitivamente con la historia que ha tenido Haití a través de dictaduras, guerras, asesinatos de presidentes, etcétera, incluyendo el del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Inclusive el Estado ha dejado de existir porque la Asamblea Nacional, la Cámara de Senadores, prácticamente expiró su mandato en enero del presente año sin que hubiesen elecciones en Haití. Por eso quisiéramos enfatizar que el primer ministro Ariel Henry ha planteado que prácticamente el poder que están acumulando las bandas de delincuentes, de secuestradores, y sobre todo que ya controlan el 60% de la población de Puerto Príncipe, es un riesgo intolerable, a un punto tal que el Hospital de Médicos Sin Fronteras, que está situado en una zona de Puerto Príncipe llamada Cité Soleil, zona que yo conocí porque quien les habla fue que por instrucciones del gobierno dominicano en 1971-72 abrió el comercio y las exportaciones del sector industrial de República Dominicana
hacia el mercado de Haití, llevé una misión de empresarios dominicanos, unos 30 empresarios dominicanos, incluyendo a don Alejandro Grullón, que en paz descanse, el cual se asoció a uno de los hombres más ricos de Haití, Clifford Brandt, y formaron el Banco de la Unión, que posteriormente, después de la muerte de Clifford Brandt, ese banco pues se disolvió. Pero definitivamente, cuando uno ha conocido Haití, como yo lo he conocido, y he sido amigo de muchos funcionarios de ese gobierno, uno sabe que cuando Médicos Sin Fronteras, que son hombres que arriesgan su vida diariamente, se vieron obligados a cerrar el hospital en Cité Soleil, es porque definitivamente ya no hay seguridad para nadie en Haití, porque esos son unos médicos, mujeres y hombres, de un amor a la humanidad capaz de asumir todos los riesgos, incluyendo el de pérdida de sus vidas. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Bien amigos, otro tema que ha surgido en relación con la situación interna de Haití es que prácticamente el gobierno de Haití, y esto lo dice nada más y nada menos que el ministro de Justicia de ese país, Émilie Prophet-Milsé, una declaración dada por el ministro de Justicia de Haití, que ustedes posiblemente nunca habían escuchado ese nombre, porque soy de los pocos que me mantengo al día con fuentes de información para poder saber que ese ministro de Justicia, Émilie Prophet-Milsé, ha dicho que de los 18 vehículos blindados que compró el gobierno de Haití al Canadá, solamente habían llegado unos 8 vehículos, y fíjense los problemas que han ocurrido, inclusive con la empresa canadiense que va a suplir esos vehículos. La empresa se llama Incas. Esta ha tenido problemas con las cadenas de producción que le suplían partes de esos vehículos blindados, y solamente han llegado alrededor de unos 8 vehículos blindados, y muchas veces la policía de Haití ha estado solicitando cambios en la estructura de esos vehículos blindados para que puedan resistir inclusive las minas terrestres. Esto ha ocasionado retardos en la entrega de esos vehículos, y sobre todo que le ha llamado la atención poderosamente a la empresa Incas del Canadá en Ottawa, que lamentablemente de los vehículos que se han entregado le han querido hacer cambios en la transmisión, y hasta uno de los vehículos que se paró fue empujado por un Gredar y dañándole efectivamente la transmisión a ese vehículo. Independientemente de la compra de esos 18 vehículos blindados que ha hecho el gobierno de Haití al Canadá, esa empresa Inca ha donado $1 millón también para que Haití pueda tener otros vehículos disponibles para la policía. Pero la realidad es que prácticamente el Canadá se está concretando a sancionar a las élites de Haití conjuntamente con Estados Unidos de América y con Francia, que serían los responsables, dicen las fuentes canadienses, dicen las fuentes norteamericanas y dicen las fuentes francesas, de los responsables de financiar a los gángsters
y a las bandas de secuestradores que están asolando Haití. Inclusive, eso lo dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la ciudad de Montreal, en el barrio de San Michel, que es un vecindario donde vive la mayor parte de la diáspora haitiana en Montreal. He querido pues hoy darle todas estas informaciones porque pocas veces aquí en República Dominicana la prensa o los medios de comunicación no mencionan a los funcionarios que tienen la responsabilidad en Haití de enfrentar todas las situaciones que se están dando en ese país. Concluyo este programa, como lo he hecho siempre, con el pensamiento de ese inmortal de la literatura española, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España, me duele España. A mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.